Bien, nuestro primer pilar es higiene nutricional. La nutrición es uno de los pilares fundamentales en nuestra vida diaria. Sabemos que alrededor del 60% de lo que consumimos y lo que necesita nuestro cuerpo diariamente se obtiene a través de los alimentos. El 40% restante se obtiene a través de la energía sutil. Podemos decir prana, éter, pensamientos, sentimientos, emociones, etc. También sabemos que una de las causas más importantes de las enfermedades de hoy en día es la desnutrición. No solamente se habla de desnutrición en los países subdesarrollados, en los países del tercer mundo, también se habla de la desnutrición en los países desarrollados, los países que tienen un estándar de vida muy elevado en comparación con otros países. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta enfermedad? Una de las causas principales es la desnutrición. Y trataremos de explicar un poquito esto en este módulo. Hablar de alimentación, decimos que es la ingestión de comida, verdura, carnes, ¿no es cierto?, pescado, comida, no sé, comida chatarra, papas fritas, hamburguesas, embutidos, etc. Todo eso para nosotros es una alimentación hoy en día. Esto lo hacemos de una forma consciente. Nutrición, por lo tanto, nutrición es el proceso químico que siguen esos alimentos en nuestro cuerpo. Y que al hacer una digestión en el órgano se traduce en nutrientes. Y ahí estamos hablando de lípidos, glúcidos, vitaminas, etc. Eso lo hacemos en forma inconsciente. La alimentación, sabemos que la hacemos en forma consciente. Somos nosotros al ingerir los alimentos quienes decidimos qué comemos y en consecuencia somos nosotros los responsables de mantener una buena salud o estar enfermo. La nutrición, que son componentes de los alimentos que consumimos, tienen funciones energéticas, estructurales y nos regulan todo nuestro organismo. El cuerpo precisa alrededor de 50 nutrientes para mantenernos sanos, que se hayan diversificados y distribuidos en proporciones variables entre los diversos alimentos. Estos 50 nutrientes los podemos dividir en 5 grandes grupos. Pero la base más importante de todo esto, la base más importante para que ocurran todos estos procesos, para que ocurra el metabolismo, es el agua. Y aquí nos vamos a detener un instante, porque hoy en día ya se habla muchísimo de la importancia del agua. Ya en las pirámides nutricionales que tenemos hoy en día, que no tienen absolutamente nada que ver con las pirámides nutricionales que veíamos nosotros en la escuela hace unos 50 o unos 40 años atrás, absolutamente diferentes. Hoy día en las pirámides nutricionales, normalmente el agua es considerado uno de los elementos más fundamentales. Si bien es cierto, no está considerada entre los 5 grupos, pero la han puesto ya como una de las bases más importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por el 70% de agua. Hoy día, con toda la información y la ciencia que tenemos, se ha podido comprobar que hasta los dientes tienen agua. Todo está compuesto con agua. El agua cumple una función importantísima en nuestro organismo, sobre todo en nuestras células. Las células está compuesta, ¿no es cierto?, por un plasma, y este plasma, el 60-70% es agua en algunos casos, como por ejemplo en una célula, en un glóbulo rojo, en el plasma sanguíneo, es el 90%, ¿no es cierto?, de agua. Por lo tanto, tenemos que tener mucha consideración con el agua. En la célula, si bien es cierto, es un 70%, un 80%, dependiendo de la célula, agua. Esta agua no está ahí por casualidad.
es porque el agua, una vez en el organismo, ya no es ni líquido, ni gaseoso, ni sólido. Es un plasma. Se transforma en un plasma, pero aparte de ser un plasma, se transforma en una antena de conexión energética. El agua es lo que nos conecta energéticamente en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importantísima. En el ADN está compuesta, ¿no es cierto? El ADN está compuesto por proteínas, pero esa proteína está compuesta por agua. Se le absorbe el agua, los estudios que se han hecho, y se pierde inmediatamente el ADN, deja de ser ADN. Por lo tanto, el agua, si bien es cierto, es lo más importante que podemos tener en el cuerpo. Por lo tanto, debería ser uno de los cuidados máximos que deberíamos tener, porque son nuestros circuitos de conexión, son nuestras autorrutas donde circulan todos los nutrientes. Aparte de eso, circula toda la información. No solamente nosotros deberíamos hablar de nutrientes o de moléculas o de materia, ¿no es cierto?, orgánica o inorgánica. Estamos hablando que se transporta información. Nosotros podemos decir que todos nuestros actos, ¿no es cierto?, y toda nuestra estructura está compuesta por células, y cada célula tiene, ¿no es cierto?, su autonomía concerniente a su proceso de elaboración, ¿no es cierto?, de proteínas, para lo que esté normalmente establecida, ¿no es cierto? Pero además de tener su propio programa de generación de nutrientes, proteínas, enzimas, etcétera, etcétera, también tiene una información. Y eso es muy importante. Y esa información, ¿quién la transmite? ¿De dónde viene? ¿Cómo se conserva? Todo eso está en las moléculas del agua. Por eso que el agua es importantísima. El agua me permite la conexión hacia el mundo externo y me permite toda la conexión en el mundo interno. Una vez que se ha transformado, ¿no es cierto?, en una molécula, en una partícula de hidrógeno. Entonces, ¿dónde quiero ir con todo esto? Es que nosotros necesitamos el agua, pero en forma mágica, podríamos decir, en forma abundante. ¿Qué quiero decir con eso de abundante? Nosotros deberíamos consumir mínimo 1,5 litros de agua por día. Bien, lo que recomiendan todas las personas especializadas en esta materia, 2 litros. Y cuando hablamos de agua no estamos hablando del té, del líquido que tomo, ¿no es cierto?, con el café, etcétera, la sopa, no. Estamos hablando de agua natural. Agua natural. No tiene absolutamente nada que ver con algún té, con alguna otra molécula que no tiene relación con el agua. El agua debería ser lo más purita posible. Nosotros tenemos un video, dentro de todos los videos que tenemos en nuestro sitio, hay un video que habla solamente del agua, que se llama agua estructurada, energizada, ionizada. O sea, ya tiene 3 elementos. El agua es lo que me va a permitir, ¿no es cierto?, la separación de las moléculas a través del proceso químico que se lleva a cabo podríamos decir, vamos a hablar en el proceso de catabólico y anabólico, ¿no es cierto?, que produce el sistema metabólico. Entonces, no vamos a profundizar en esas cosas muy detalladas, muy técnicas, queremos irnos a la parte más simple. De hecho, no son mis especialidades, sino que mi especialidad es el manejo de los campos energéticos. Por lo tanto, esto lo comento en forma introductoria para que lo tengamos en consideración y podamos trabajarlo al máximo, ¿ya? Entonces, el agua es la base. Vamos a hablar normalmente de estos 5 grupos, normalmente que componen la nutrición o los nutrientes, que normalmente vamos a hablar de un primer grupo que es el macro, y el segundo grupo es micro. Macro es grande y el micro es más pequeñito, ¿no es cierto? Y en el primer grupo de macro vamos a tener 3 elementos que son los hidratos,
de carbono, hidratos de carbono, vamos a tener las proteínas y vamos a tener las grasas. ¿Por qué es un macro y por qué es lo máximo? Porque normalmente entre los hidratos de carbono, proteína y grasa está considerado alrededor del 96% de lo que consumimos en términos de nutrientes. Por lo tanto es muy importante. Y normalmente la industria alimentaria considera estos tres elementos porque son los que otorgan energía y ¿no es cierto? Y los consideran como los nutrientes, ¿no es cierto?, calóricos, y hablamos de esto de calorías. ¿Ah? Entonces son los nutrientes que nos entregan energía. Pero están considerados también otros que son importantísimos, y aquí vamos a hablar de los micronutrientes. Dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas, y tenemos los minerales. Que si bien es cierto, es algo bastante mínimo en comparación, ¿no es cierto?, con lo que nos aportan ¿no es cierto?, los nutrientes energéticos, pero sin las vitaminas, sin los minerales, tengo una infinidad de problemas. Y es justamente lo que está pasando hoy en día con la alimentación de las personas en los países desarrollados, en los países ricos. Están consumiendo alimentos, pero no se están nutriendo. Precisamente no están proporcionando las vitaminas y los minerales que realmente necesita el cuerpo. Vamos a entrar un poquito en detalle, entonces, en todo esto. Cuando hablamos de hidrocarburos, estamos hablando de carbohidratos, etcétera, ¿no es cierto? Estamos hablando de combustible. Todo esto es el combustible de mi cuerpo. Y aquí podemos considerar normalmente, dentro de estos combustibles, vamos a hablar de combustibles simples y combustibles complejos. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de combustibles simples, estamos hablando de azúcares simples, azúcares refinados. Y esto es justamente estos carbohidratos, estos hidratos hidratos de carbono, lo vamos a dejar un poquito más bonito. Hidrato de carbono simple, que está compuesto por azúcares refinados. Y cuando hablamos de azúcares refinados, estamos hablando de todos esos azúcares que han pasado por la industria. Esto es lo que nos está enfermando. Eso es lo que tenemos que evitar. Normalmente, hoy en día, todos los alimentos procesados, me atrevo a decir que un 95% de los alimentos procesados de la industria llevan estos azúcares simples, azúcares refinados para el sabor, para la conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy dañino. Estos azúcares refinados, estamos hablando de azúcar de mesa, estamos hablando de todos los azúcares que vienen en los pastelitos, en las tortas, en los dulces. Estamos hablando del dulce que le damos al niño desde niñito. Esos son azúcares simples, son extremadamente peligrosos, a tal punto del peligro que son adicciones. El azúcar, este azúcar simple, este azúcar refinada, procesada por la industria, que viene en toda la golosina que le damos a los niños,
al interior del cuerpo se transforma en una adicción, es exactamente lo mismo que ser alcohólico. Por lo tanto, usted está justamente provocando una adicción en su hijo que es exactamente lo mismo que ser alcohólico. Ese es el problema. Y ese problema del azúcares refinados hoy en día en todo lo que es países modernos, países occidentales, está provocando todos los problemas y todas las enfermedades que hoy día tienen en crisis a los seguros sociales. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de Parkinson, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de toda esa problemática que comienza, estamos hablando del niño hipertinético. Usted le saca el azúcar a ese niño que es hipertenso, que tiene problemas de memoria, etc. Quítele los dulces, las golosinas que usted le da a diario, quítele toda esa colación que le da para el colegio, para que lo lleve, que es mugre, mugre, mugre. Y aparte de ser mugre, es tóxico, tóxico, tóxico. Y es veneno, veneno, veneno. Eso tenemos que aprender. Hoy día tenemos muchísima información al respecto. Es exactamente como cuando ocurría la década del 70 y se hablaba ya del cigarrillo y el problema del cigarrillo con el cáncer. Las posibilidades de obtener cáncer a través del cigarrillo. En la década del 70 ya se hablaba de eso. Habían informes científicos muy profundos. Eso se ocultó durante muchos años, una veintena de años. Recién hace 10 años, hace 5 años, estamos recién poniendo, ¿no es cierto?, los paquetes de cigarrillo. Atención, esto provoca cáncer, esto provoca muerte, esto es muerte. Eso lo estamos diciendo, pero no somos capaces de eliminarlo. ¿Por qué? Porque los grupos de poder tienen un poder tienen un poder impresionante para controlar, ¿no es cierto?, los otros grupos de poder. No quiero ir más allá, pero lo entendemos que quiero decir con esto. Entonces, Señor, estamos frente a grupos de poder que nos someten, que nos engañan, que nos mienten, que nos someten única y exclusivamente para que nosotros seamos un producto de consumación. A nosotros nos evalúa por números y por términos cuantitativos, cuánto consumimos, cuánto gastamos. Hoy en día la industria farmacéutica, alimenticia, ¿no es cierto?, y hospitalaria de salud están ganando una fortuna gracias a las enfermedades que ellos mismos nos han provocado, pero nosotros, por nuestra ignorancia y por nuestra inconsciencia de nuestra responsabilidad, hemos estado alimentando ese círculo. Por lo tanto, es el momento de decir, basta, basta ya, que no nos sigan engañando más. Tenemos mucha información y esta información que estamos tratando de transmitirla a ustedes es de carácter cívica, ¿no es cierto? Es de carácter, podríamos decir, energética, tiene mucho amor y tiene también todo un respaldo científico que nos avala de todo lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Lo primero que deberíamos hacer es dejar los azúcares, pero dejarlos. El cuerpo necesita azúcar, necesita hidratos de carbono, pero lo obtenemos a través de los azúcares complejos, a través de la fruta, verdura, legumbres, cereales. Ahí está el azúcar. No necesitamos más que eso. No necesitamos más que eso. Entonces, los azúcares complejos son los que normalmente deberíamos estar consumiendo siempre. Un azúcar importantísimo que me reemplaza a otro azúcar es la miel. Hay mucha información con respecto a cómo podríamos nosotros controlar ese vicio, ¿no es cierto?, del azúcar refinada por, ¿no es cierto?, azúcar complejas, endulzantes complejos, ¿ya? Por lo tanto, esa información es muy, muy, muy importante. Nosotros, todo lo que sea integral, todo lo que sea completo en cereales, legumbres, verduras, frutas, está todo ahí. No necesitamos absolutamente nada, ¿ya? Seguimos entonces con la segunda parte, las proteínas. Cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de proteínas vegetales,
vegetales, y estamos hablando de proteínas de carácter animal. Las proteínas normalmente nos permiten la estructura del cuerpo. La estructura, o podríamos hablar del tejido del cuerpo. Las proteínas es todo esto, todo esto. Por lo tanto, cuando hablamos de proteínas vegetales, lo dice la palabra, estamos hablando de cereales, legumbres, verduras, fruta, etc. Y cuando hablamos de proteína de origen animal, estamos hablando de carnes, lácteos, embutidos, pescado, mariscos, etcétera, etcétera. Ahora, es muy importante, hoy día ya se ha comprobado que esto de las proteínas animal, que nos han antiguamente y actualmente a través de la publicidad nos han engañado enormemente con respecto a que deberíamos consumir siempre las proteínas animal, porque si no consumimos proteínas de carácter animal, nuestro cuerpo no está supliendo, ¿no es cierto?, los aminoácidos normalmente que necesita el cuerpo. Normalmente el cuerpo necesita 22 aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales, son 22. Y según dice que hay 2 o 4, ¿no es cierto?, aminoácidos que vienen en el animal, en la carne. Podemos decir que no, que solamente en la parte vegetal vamos a suplir con mucha holgura todas las proteínas que necesitamos. Hoy día, si bien es cierto, antiguamente cuando se consumía carne de esos animales sanos, criados con pastos en la naturaleza, podríamos obtener, ¿no es cierto?, proteínas sanas, saludables. Pero hoy en día, con todos los animales, de la forma que se producen los animales, porque ya es una industria alimenticia, un animal ya no conoce el pasto, conocen los piensos, que son alimentos tratados, ¿no es cierto? Ahí tenemos todo lo que hoy día industrialmente se produce, llámese pollito, llámese pato, llámese pavos, etcétera, tan producidos, ¿no es cierto?, en términos industriales. Y ahí, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Estamos consumiendo solamente hormonas, drogas, estamos consumiendo todos los elementos químicos normalmente que el cuerpo normalmente rechaza o lo está enfermando. Estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de todos los elementos que le ponen a los animales para hacerlos crecer lo más rápido posible, ¿no es cierto? Pero en forma artificial. Todo eso es una producción sintética, todo eso no nos sirve. Todo lo contrario, nos está causando toda la toxicidad que tenemos en el cuerpo, viene producto de los alimentos normalmente procesados y generados a través de la industria. Bastante cuidado. Cuando hablamos de vegetales, hablamos de cereales, ¿no es cierto?, hablamos de legumbres, hablamos de verduras, de frutas, mucho cuidado también con eso, porque también se están utilizando muchos químicos sintéticos, ¿no es cierto?, para producirlo. Estamos hablando de los herbicidas, estamos hablando de los pesticidas, fungicidas, estamos hablando de todos los sidas que le ponen a las plantas, ¿no es cierto?, para hacerlas más bonitas y más bonita y para el cultivo más rápido, etcétera, ¿no? Pero es una producción también de carácter, podríamos decir, sintético, por todos los químicos que le ponen. Eso es lo que nos está enfermando. Deberíamos tratar de consumir esos vegetales, normalmente del círculo, ¿no es cierto?, orgánico, bio, natural, lo más orgánico, lo más sano, lo más natural posible. Ya debemos normalmente comenzar a nutrirnos o alimentarnos
de los productos alimenticios que están a nuestro alrededor, lo más cerca posible, ¿no es cierto?, de mi barrio, de mi ciudad. Esos productos que son producidos normalmente por pequeños productores, por pequeños campesinos. Tenemos que apuntar a eso. Eso es lo que nos va normalmente a salvar. Lo demás está lleno de químicos sintéticos, ¿ya? Y cuando hablamos de las grasas, estamos hablando por una parte que son fuentes de energía y por otro lado también envuelven toda nuestra textura, ¿no es cierto?, de los órganos vitales. Por ejemplo, estamos hablando de las células, todas las células, ¿no es cierto?, la cobertura de la célula, se me escapa en estos momentos el nombrecito, está cubierta, ¿no es cierto?, por grasa. Es que todo nuestro cuerpo también tiene grasa, pero en estas grasas vamos a hablar de tres tipos de grasas. Vamos a hablar de una grasa que es saturada. Vamos a hablar de una grasa insaturada. Y vamos a hablar de una grasa, pero que es muy, muy, muy peligrosa y venenosa. Es las grasas hidrogenadas o las grasas trans. Cuando hablamos de estas grasas saturadas de origen animal, estamos hablando de todas aquellas, ¿no es cierto?, que su palabra nos dice. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de todo aquello que viene, ¿no es cierto?, de los embutidos, viene en las carnes principalmente. El problema de esto, de las grasas, ¿no es cierto?, saturadas de origen animal, es que ya los animales están siendo alimentados de forma, podemos decir, artificial, de forma con químicos. Por lo tanto, es sumamente peligrosa esa grasa, porque están llenas de, ¿no es cierto?, de químicos sintéticos, que el cuerpo obviamente no los conoce, por lo tanto tampoco los sabe expulsar y se quedan en el cuerpo. Ahí tenemos uno de los problemas grandes. Había dicho yo que eran grasas trans. Después tenemos las grasas insaturadas, que es de origen vegetal. Y aquí tenemos todos los aceites y todo aquello que viene de la naturaleza. ¿No es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los principales aceites. Hoy en día, por ejemplo, se consume mucho y se recomienda mucho el aceite de oliva. El aceite de oliva extraído, ¿no es cierto?, al frío. Por lo tanto, no ha sido procesado con temperatura. Eso es muy importante. ¿Por qué? Cuando hablamos nosotros de grasas insaturadas, hidrogenadas, trans, estamos hablando que han sido procesadas industrialmente y han sido hidrogenadas. Le han puesto hidrógenos a todas esas grasas, ¿no es cierto?, o aceites líquidos, lo han procesado industrialmente, le han puesto hidrógeno y lo han transformado en grasas trans. ¿Por qué? Porque permite darle solidez, lo permiten conservarlo. Toda la industria alimenticia utilizan esta grasa, que es la más peligrosa que podemos nosotros ponerle a nuestro organismo. Por lo tanto, si usted come esas papitas fritas, ¿no es cierto?, todas esas comidas tratadas industrialmente, que usted las ve muy sabrosas, con mucho sabor, con mucho color, con mucho gusto, con aroma, y todo eso son componentes químicos que le han puesto, por lo tanto es completamente peligroso para su cuerpo, todo lo que ha sido procesado industrialmente. Ahora ellos, ¿no es cierto?, la industria va siempre a buscar los justificativos y las explicaciones para decir, no, esto no causa ningún daño, no hay problema, no hay ningún hecho científico que pruebe que esto es realmente dañino, es tóxico o esto es lo que está enfermando. Pero la verdad, las cosas que
Normalmente la mayoría, una de las segundas causas de muerte, ¿no es cierto?, en el planeta es el problema coronario, ¿no es cierto?, y que está provocado justamente por las grasas trans. Por lo tanto, mucho cuidado. Ahora vamos a ver el segundo grupo, que es lo micro. Bueno, el grupo de los micronutrientes, vamos a tratar de los micronutrientes, nos encontramos principalmente con uno de los más importantes, que es los minerales. Bueno, estos los minerales tienen como infinidad, ¿no?, una infinidad de funciones, pero como una de las principales regula todo el proceso metabólico, reacciones químicas, intercambio de iones, sistema muscular, sistema nervioso, etc. Los minerales son maravillosamente importantes en nuestro cuerpo. ¿Ya? Es sumamente importante. Ahora, vamos a hablar de estos minerales, vamos a hablar de macro y de micro. Esto de macro, grande, ¿no es cierto?, y micro, pequeñito. Cuando hablamos de macrominerales, estamos hablando de lo más importante que normalmente el cuerpo necesita, de lo más grande. Y aquí encontramos normalmente, dentro de estos macros, encontramos 7 principales minerales, normalmente, que es el que escuchamos nombrar a diario. El calcio, el fósforo, el potasio, sodio, magnesio, hierro, cloro, azufre, etc. Estamos hablando de los 7 principales, normalmente, minerales. ¿Por qué es tan importante? Porque alrededor del 90 y poco % de la necesidad de nuestro cuerpo en minerales están en estos 7 principales minerales. Después tenemos los microminerales, que son todos aquellos que los necesitamos en pequeña cantidad. Y aquí encontramos una cantidad enorme. Tenemos que considerar que en estos micros normalmente necesitamos en total, alrededor de 26 minerales. Alrededor de 26 minerales necesitamos, ¿no es cierto?, para que nuestro cuerpo esté en plenitud, o en salud. Ahora, ¿dónde obtenemos estos minerales? Justamente en las cereales, legumbres, verduras, etc. En la fruta, está ahí. No necesitamos más nada. Después tenemos las vitaminas. Y aquí normalmente en las vitaminas vamos a profundizar un poquito, porque normalmente las vitaminas, si bien tienen como función reguladora, generar, en términos generales, ¿no es cierto?, aseguran el buen funcionamiento del cuerpo. Y en estas vitaminas encontramos alrededor de 13 vitaminas, las más importantes, 13 vitaminas, que normalmente la vamos a clasificar en vitamina A, B, C, D, y también en la vitamina E y K. Normalmente podemos decir, estas 13 vitaminas muy importantes las estamos clasificando en estos grupos, A, B, C, D. Ahora, esto es muy importante también profundizar un poquito, porque hoy día se da mucho esto de el uso de las vitaminas complementarias porque mi cuerpo las necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vende muy bien. Y es otro argumento de la industria alimenticia, ¿no es cierto?, farmacéutica, ponernos, ¿no es cierto?, los complementos. Los minerales como complemento y las vitaminas como complemento. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que considerar lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en nuestro cuerpo si yo a este cuerpo lo dejo de alimentarse con minerales, o lo dejo de alimentarse durante 15 días? 15 días que no le doy absolutamente ningún alimento. Pero han pasado 15 días y le digo, toma, perdóname, te he tenido en restricción, por lo tanto ahora te doy los 15 alimentos que normalmente debías haberte comido durante estos 15 días que han pasado, así que toma, aquí están todos. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿usted
o la persona que nos está mirando, ¿no es cierto?, tendría la capacidad física, ¿no es cierto?, y metabólica para poder asimilar esos nutrientes que no consumió durante 15 días. Es muy difícil, muy difícil. A lo mejor podría comerse los alimentos de 2 o 3 días. Y el cuerpo a lo mejor va a asimilar solamente el de 1 o el de 2 días, el que necesita en el tiempo preciso. Es exactamente eso lo que pasa con los minerales y las vitaminas. Le damos un golpe de mineral, un golpe vitamínico al cuerpo, pero el cuerpo no puede procesar, no puede asimilar una tonelada de cosas que realmente tenía que haber sido distribuidas de a porciones durante todo el semestre, durante todo el año. Es imposible. Nada, ningún cuerpo le va a hacer eso. Por lo tanto, es un error tomar 4 o 5 cápsulas o tomar todo el mes, ¿no es cierto?, una sobredosis de vitamina, mineral. No, en algunos casos sí, es bueno. Me va a permitir activar o reequilibrar, ¿no es cierto?, determinado órgano. Está perfecto, me va a ayudar. Necesito darle una dosis más. Pero que yo me descuide durante 1 año, 2 años, 5 años, que nunca pensé, ¿no es cierto?, en un mineral, en una vitamina, y después diga, no, tengo que compensar todo este tiempo que no lo he hecho, y me voy a tomar 4 cápsulas, 10 cápsulas. Señora, señor, está cometiendo un grave error, porque su cuerpo no lo puede asimilar. Esto lo tengo que comer a diario en cantidades mínimas, milésimas, y eso lo tengo normalmente en una buena alimentación, en una nutrición, Hablar de alimento no es hablar de nutrimiento, hablar de alimento es echarme cualquier cosa para la boca, echarme chatarra y toda esa porquería que nos están vendiendo y que nos están enfermando y que nos están matando. Ya hoy día tenemos toda esa información. Por lo tanto, es el momento de tomar conciencia y decir, no, me alimento, no voy a comenzar a alimentar correctamente. ¿Cuál es la dieta más adecuada? Apuntar un poquito a lo vegetariano. Hay dietas, ¿no es cierto?, mediterráneas, hay varias dietas, pero no. Y no ser tampoco extremista. Acercarme a lo vegetariano es lo más sano que puede haber en términos nutricionales. Pero comience de a poquitito. Comience por eliminar, ¿no es cierto?, lo más tóxico, lo más peligroso que le está metiendo a su cuerpo. Estamos hablando normalmente de los 5 blancos. 5 blancos estamos hablando sal refinada, estamos hablando de la sal de mesa, muy, muy peligrosa. La sal de mesa tiene que ser sal de cocina. Estamos hablando del arroz refinado, no tiene que ser un arroz integral. Estamos hablando de harinas, todas las harinas, todo lo que contenga harina, hoy día las harinas son todas refinadas. No tiene ningún nutriente, prácticamente nada. Y estamos hablando de las leches. La leche es peligro, peligro, peligro. Tóxico, tóxico, tóxico. Por favor, los 5 blancos deben ser eliminados de la mesa. ¿Se pueden consumir? ¿Cuándo? Ocasionalmente. En las fiestas, en una actividad deportiva, en un partido de fútbol, el asadito, etc. Perfecto. Su cuerpo no le va a hacer nada, su cuerpo lo va a rechazar, se va a dar cuenta. Pero si eso lo hago todos los días, la pizza, ¿no es cierto?, y buscando esas comidas que están preparadas en el supermercado y que por facilitarme la vida, yo digo, solamente lo meto al microondas, otro error más utilizando un microondas. Por lo tanto, se da cuenta, estamos indisciplinados, estamos llenos de malos hábitos que la industria nos ha metido a través de la propaganda, publicidad, televisión, radio, etc. Tenemos que volver a los tiempos antiguos, donde la gente, la dueña de casa se tomaba el tiempo para cocinar. ¿Para cocinar qué? Cosas sanas, verduras, cereales, legumbres. Eso es lo que necesitamos. Y si queremos comer una carnecita, cómansela, pero ojalá que venga del campo, que esté criado un pollo, un patito de forma natural. Mientras más chico el animalito, mejor todavía, pero que esté criado de forma natural. Ahora, estas proteínas normalmente que de origen animal, los huevos también son muy buenos, pero ese huevo que viene del campo, ese huevo que viene de la industria no me sirve. Son esas gallinas que están alimentadas pero con puros químicos. No me sirve. Eso es lo que me está haciendo mal. Eso es lo que nos enferma.
Hemos hecho un recorrido con los macronutrientes y los micronutrientes, pero quiero comentar dos cositas más. Hay dos elementos más importantes también en nuestro cuerpo que forman parte de todo nuestro sistema metabólico. Quiero hablar de las enzimas. Las enzimas son potencializadores, son catalizadores. Las enzimas están en algunos alimentos y en nuestro cuerpo produce algunas y también están, ¿no es cierto?, están relacionadas con las proteínas o están en las proteínas. Estas enzimas, ¿cuál es la función? Que es muy importante. Cualquier actividad química, cualquier reacción química de una molécula, de una partícula con otra, tiene que ser potenciada por una enzima. Si no tengo la enzima, no se puede crear la actividad determinada. Esto de los potencializadores, ¿no es cierto?, enzimáticos, son tan importantes porque una unión de una molécula con otra molécula, por ejemplo, en términos naturales, se podría demorar 1 año o 2 años. Y con una enzima de por medio, se podría realizar en minutos, así es. Las enzimas son normalmente las llaves que me abren cada una de las células para que ingrese un determinado alimento o me cierra una célula para que me active o me abra, ¿no es cierto?, una célula para generar una acción determinada. Por lo tanto, las enzimas son muy importantes. Pero quiero hablar otro tema más también, que hoy día también está de moda y se comenta bastante, digamos, en las recomendaciones nutricionales. Habíamos hablado de enzimas, y quiero hablar también de la flora intestinal. La flora intestinal. Estamos hablando, cuando hablamos, esto de la flora, hoy día está de moda la flora, y tienes que tomar probióticos para tu flora, estamos hablando de las bacterias, y estamos hablando de estamos hablando de los virus, y estamos hablando de hongos, y estamos hablando de una cantidad enorme de cosas que funcionan en nuestro cuerpo en términos de simbiosis, que la necesitamos. Las bacterias que normalmente... las bacterias o la flora intestinal que está normalmente depositada en todo nuestro cuerpo, pero principalmente en el sistema digestivo y principalmente en el colon. Toda la problemática de colon está relacionada con la flora intestinal. Nos tiene las bacterias que normalmente requiere para hacer los procesos, ¿no es cierto?, de simbiosis que corresponden para, ¿no es cierto?, eliminar las últimas moléculas, ¿no es cierto?, de los nutrientes que se han consumido. Por lo tanto, es sumamente importante. Hoy día hablamos, por ejemplo, que necesitamos alimentar nuestras bacterias. Ya no creemos esto de los antibióticos, que hay que eliminar toda la bacteria porque las bacterias y los virus son lo que me provocan enfermedad. Falso, falso. Sabemos que nuestro cuerpo tiene un equilibrio maravilloso, ¿no es cierto?, entre bacterias, virus, hongos, etc. Estamos llenos de bacterias por todo. Sin ir más lejos, por ejemplo, según los especialistas, dicen que nosotros tenemos 10 veces más bacterias que células. Por lo tanto, nosotros somos un fruto de bacterias, somos hijos de bacterias. Vivimos en un medio bacteriano y no en un medio celular. No han profundizado los especialistas en este tema porque es un poco complejo, porque hasta hace muy poco tiempo atrás se decía que todo lo que era bacteria y virus era dañino, era patógeno para el cuerpo, por lo tanto había que eliminarlo. Falso, falso. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que hoy día ya la ciencia y toda la tecnología ha demostrado, pero con muchos experimentos, que nosotros tenemos una flora intestinal muy importante en nuestro cuerpo, y cuando no la tenemos, hay muchos órganos y hay muchos procesos biológicos, ¿no es cierto?, que no se pueden cumplir. Por lo tanto, se necesitan. Y ahí vienen los probióticos y los prebióticos. ¿No es cierto? Probióticos donde son todos los alimentos fermentados, los probióticos, que vienen con bacterias y que son saludables para nuestro cuerpo. Y los prebióticos son los que alimentan las bacterias de nuestro cuerpo. Ahora, estas bacterias en nuestro cuerpo, y también virus y otros más, son tan importantes. ¿Por qué? Porque aparte de mantenernos una simbiosis, esos son los últimos filtros
que van a procesar los nutrientes y van a eliminar tóxicos y van a eliminar todo lo que normalmente el cuerpo debe expulsar y debe conservar. Pero aparte de eso también son nuestros, podríamos decir, nuestros vigías, podríamos decir, nuestros vigías son nuestros espías en el organismo, porque son ellos los que detectan cuando hay bacterias patógenas y son ellos los que van a mandar la información al sistema inmunológico para que ataque. Ellos controlan, pero en completo equilibrio, todo lo que pasa en el cuerpo, todo lo que pasa en cada una de las células. Pero cuando entra un patógeno, son ellos los que dan los primeros avisos para decir, esto no corresponde, no es de nuestra línea, por lo tanto hay que eliminarlo. Y ahí parte el sistema inmunológico, atacar. Por lo tanto, es que es una importancia pero fenomenal. A tal punto que hoy en día ya se ha demostrado que hay muchas personas que carecen de ciertas bacterias y se las introducen, ¿no es cierto? Y se las introducen por varias vías para que las personas puedan generar y desarrollar esa bacteria en su cuerpo para que le genere justamente el metabolismo que se necesita para que genere una hormona determinada, una proteína determinada, etcétera, etcétera. Muy importante. Por lo tanto, si bien es cierto, nosotros hemos considerado, la industria considera solamente estas tres, que son lo que nos otorga calorías, está correcto, pero no es suficiente. Sabemos que necesitamos minerales y necesitamos vitaminas, y no cualquier cosa. Y sabemos, ¿no es cierto?, que una vitamina que me falte ya es un órgano que está en disfunción, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo esto es un complemento, está todo conectado. Ya sabemos que las enzimas son importantísimas y que también se obtienen en algunos alimentos, y la flora intestinal es indispensable. Por lo tanto, con todo esto que hemos conversado, ¿no es cierto?, de una forma muy resumida, espero contribuir en algo, ¿no es cierto?, en todas esas informaciones que ustedes necesitan para irse preparando, ir tomando conciencia y haciéndose responsable de lo que está pasando. No esperemos estar enfermos, a todos nos pasa. Mire, yo personalmente comencé a entrar en este mundo y a tomar conciencia y a estudiar un poquito lo que pasaba cuando estaba enfermo. Felizmente no eran enfermedades tan graves y las pude superar fácilmente o rápidamente. Entonces yo recomiendo no estar enfermo para tomar conciencia y hacerse responsable de lo que pasa. No, esto debe comenzar desde los niños. Un niño desde chiquitito debería saber qué es lo que es un azúcar malo y qué es un azúcar bueno, y que esos dulces debe consumirlo solamente para la fiesta, para los cumpleaños, como lo hacíamos antes. Y tenemos que enseñarles a los niños qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Somos nosotros los responsables de que ellos aprendan buenos y malos hábitos. Por favor, tomar conciencia, hacerse responsable de nuestra salud, que es maravillosa. No tenemos por qué estar enfermos para tomar conciencia de la salud. No, la salud debemos mantenerla siempre, siempre, siempre. Gracias, muchas gracias.